Aunque las religiones ibéricas fueron evolucionando mucho con el tiempo, como en el resto del mundo, algo que se repitió en todas antes de la llegada del cristianismo fue el venerar a animales como dioses. Los paganos ibéricos veneraban a varias especies de animales, como toros, lobos ibéricos, linces ibéricos, buitres, águilas reales y osos entre otros. También a especies de animales que hoy no existen, como el mamut, lanudo, el alce irlandés, el rinoceronte laundo o el león de las cavernas, que al ser su principal fuente de comida, eran los más venerados. Incluso veneraron a algunas plantas, como los almendros. En el Paleolítico, las religiones pudieron ser animistas, es decir, veneraban a los fenómenos naturales y a objetos inertes como si fueran seres divinos y conscientes. En una religión animista, las rocas, el sol, el agua, la nieve, la lluvia, las estrellas y otras muchas cosas son seres conscientes, con deseos y temores. Además, los animistas también creen en espíritus incorpóreos. Sus religiones pudieron tener un carácter chamanista, es decir, que los líderes religiosos eran los chamanes, que se comunicaban con las deidades. Durante este periodo, los humanos pintaban en las cuevas, las llamadas pinturas rupestres. Los colores se elaboraban con pigmentos naturales como carbón vegetal y óxido de hierro, se mezclaban con grasa de animal para mejorar la fijación en las paredes. Pintaban con los dedos y con plumas de animales. Aprovechaban los salientes de las rocas para dar sensación de volumen a las pinturas. La mayoría de pinturas rupestres representan animales, aunque otras representan perfiles de manos. Y algunas representan extraños símbolos geométricos cuyo significado se desconoce. Estas pinturas pudieron tener diversas funciones como magia de caza. La pintura formaba parte de un ritual para hacer que la próxima cacería fuera exitosa, se pintaban los animales que deseaban cazar. Santuarios. Como las pinturas están en las partes más oscuras y profundas de las cuevas, que no eran habitadas debido a la oscuridad y la humedad, se deduce que constituían santuarios, eran lugares que se usaban únicamente para realizar rituales liderados por un chamán. Culto a la fertilidad. Algunos signos geométricos se han interpretado como signos sexuales, que representan hombres y mujeres y pueden relacionarse con el culto a la fertilidad. Marca territorial. Se dice que algunos de los símbolos pueden ser el equivalente de las actuales banderas, para dejar claro que esa cueva tenía dueños por si en algún momento todos los miembros de la tribu salían de la cueva y otra tribu llegaba arte por el arte. Simplemente por aburrimiento, como una forma de entretenerse cuando no estaban cazando, o para dejar recuerdo y rastro de que estuvieron allí, ya que incluso antes de la invención de la escritura, los humanos siempre han buscado dejar huella, ser recordados y trascender en el tiempo, y si ese era el objetivo de algunas de esas pinturas, sin dudas lo lograron, pues miles de años después, son una de las mayores evidencias de poblamiento humano desde la prehistoria y su datación nos permite saber cuándo los humanos llegaron a un lugar. Más tarde, en el Neolítico y la Edad de los Metales, las religiones adoptaron un carácter panteísta, es decir, se veneraba a un panteón de varios dioses, y los chamanes fueron evolucionando a sacerdotes. Desde el quinto milenio antes de nuestra era hasta el tercer milenio antes de nuestra era, es decir, durante 2000 años, se construyeron los megalitos. Hay varios tipos de megalitos. Los menires, que eran una gran piedra clavada verticalmente sobre el suelo, se cree que podrían ser conmemorativos o una marca territorial. Los dólmenes, que eran una gran diversidad de monumentos caracterizados por tener una cámara formada por grandes piedras verticales que sostienen unas losas que lo cubren, algunos poseen una única cámara y otros, un corredor que desemboca de una cámara, también lo hay tienen una galería cubierta con piedras plantas. Es posible que todos estuvieran cubiertos y protegidos por montículos de piedras y arena. Los cromlech son un conjunto de piedras verticales y losas horizontales dispuestas formando un círculo. Su función podría estar relacionada con algún culto agrario o solar. El más famoso es Stonehenge, en el sur de Inglaterra, no está en España, pero sirve para hacerse una idea de cómo eran, y por más que algunos conspiranoicos digan que era falso, era un arte muy común en toda la Europa neolítica. Para la construcción de un megalítico los humanos contaban tan solo con rudimentarias herramientas de piedra y madera, troncos, cuerdas y un buen conocimiento del plano inclinado y la palanca. La complejidad de la tarea indica la existencia de una organización social superior a la de una aldea o tribu aislada. Probablemente existía una autoridad y una jerarquía establecida, una división y especialización del trabajo, muchas personas dispuestas a realizar un gran esfuerzo colectivo. Una teoría es que varias tribus que compartían creencias se unían para crear un templo común para sus dioses.
Algo curioso es que los megalitos eran reutilizados, pues se han encontrado megalitos con dibujos cortados, uno termina y empieza otro, lo que indica que, de alguna manera, cortaron un regalito y crearon uno nuevo a partir de sus pedazos. Los megalitos son muy comunes en toda Europa y demuestran que América no es el único continente que tiene civilizaciones perdidas con tecnologías aún sin descifrar. También se desarrolló el arte mobilar, pequeños trozos de pizarra o calcita con animales grabados o pintados, así como propulsores decorados y colgantes de hueso y marfil. También las Venus, estatuillas de mujeres en las que se les ensanchaban los senos y el vientre, esto era muy seguramente para exaltar su capacidad reproductiva, el vientre para dar a luz a hijos y los senos para alimentarlos. Estas sociedades pudieron venerar a las mujeres, o mejor dicho, a la capacidad de las mujeres de formar un ser humano en su interior. Las Venus existieron tanto en el Paleolítico como en el Neolítico, estaban hechas de piedra o hueso, ninguna de ellas tiene rostro. Con la llegada de los celtas en el 700 antes de nuestra era, llegó también el druidismo, las druidas y los druidas eran los sacerdotes y sacerdotisas de las religiones celtas. Algo que es muy característico de las religiones paganas iberas es el enterrar a los muertos. Ya en el Paleolítico, cuando alguien moría, junto al difunto se depositaban algunos objetos como sus antiguos instrumentos, armas y adornos. La posición de los fósiles en estos enterramientos no coinciden con la forma en la que pudieron morir, pues muchos están en posición fetal como si durmieran, lo que indicaría que los cuerpos fueron movidos para hacer un rito funerario. Más tarde, en el Neolítico y la Edad de los Metales, las tumbas iberas eran excavadas en el suelo, se señalizaban con pilares sostenidos sobre una base y rematados con una escultura. En el sur de la península encuentran el mayor número de tumbas, excavadas o construidas y cubiertas con un gran túmulo de tierra. Tenían una forma rectangular, aunque algunos pocos tenían forma circular. Se tapaban con losas de piedra monumentales. Junto a los difuntos, se depositaban los exvotos, uno de los objetos más comunes hallados en necrópolis iberas. Estas figurillas se usaban como ofrenda a una divinidad para pedirle protección o ayuda. Algunas tienen forma de hombres o mujeres, otros tienen forma de animales reales. Y otros tienen forma de seres ficticios de la mitología íbera. En cuanto a templos y santuarios, quedan muy pocos en pie, la mayoría fueron derivados por cierta organización cristiana encargada de perseguir a los no cristianos durante Edad Media, y también por los seguidores de cierta religión originada en Arabia que también llegó aquí en la Edad Media. La Edad Media no era una buena época para ser pagano. Algo interesante es que, cuando inició el período neolítico y las cuevas dejaron de ser habitadas, no fueron abandonadas, sino que se siguieron utilizando como templos, e incluso cuando los romanos llegaron a la península, los íberos seguían usando esas cuevas para hacer rituales y contaban cómo esas pinturas habían sido realizadas por sus ancestros. Los celtas, en cambio, olvidaron que sus ancestros nómadas las habían realizado, y en su mitología, habían sido pintadas por dioses. De todas formas, los íberos construían templos más complejos. Estaban situados en zonas elevadas, fuera de los poblados. Algunos eran de gran tamaño, con muros de protección, patios interiores y varias habitaciones y dependencias. Otros eran más pequeños, con una sola habitación, una entrada y un altar para realizar ofrendas. Algunas de las criaturas presentes en la mitología íbera eran los gigantes. Seres con forma humana, pero que medían más de 2 metros y tenían mucho pelo, aunque no como un simio, se les describía como seres salvajes y agresivos que vivían en los bosques y montañas. Como curiosidad, se cree que el mito de los gigantes surgió del encuentro entre los humanos modernos y los neandertales, especie más alta y con más pelo que los humanos modernos, y, en base a lo que podemos deducir de hallazgos arqueológicos, bastante más agresiva. Los principales dioses eran Ataecina o Ataegina, y en portugués, Ategina, es una diosa hispana adorada por los antiguos lusitanos, carpetanos y celtíberos en la península ibérica, una de las antiguas deidades de la península ibérica más importantes. Aunque de carácter ctónico, también era la diosa del primavera, la fertilidad, la naturaleza, la luna y la curación. Por estos atributos fue asimilada por los romanos con Proserpina, Beatún, de los íberos de la actual Andalucía, y relacionada con la curación. Y Netón, dios de la guerra, este es especial porque fue adorado tanto por íberos como por celtas, siendo un factor común en todos los pueblos indígenas de la península. De hecho, algunas tribus iberas y celtas se aliaron para resistir contra Roma, encontrando en el culto a Netón un punto en común que era necesario defender, ya que los romanos querían imponer a Marte. De todas formas, con la Pax Romana, se permitían todas las religiones en el imperio.
Este diverso y rico sincretismo religioso ibérico fue completamente destruido cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano en el siglo III, y las diversas creencias de Hispania fueron dejadas atrás en favor de un homogéneo cristianismo católico. Las zonas del sur se convirtieron por completo al cristianismo en los siglos III y IV, en la meseta central y Portugal tardó un poco más, en los siglos V y VI, pero en el norte de la península, en la cornisa cantábrica, los paganos resistieron hasta el siglo XII, aunque ya para esa época eran creencias que se practicaban en secreto dentro de las viviendas de cada familia, que públicamente eran cristianas para no ser ejecutadas.